La inflación es un fenómeno económico que afecta a millones de personas en todo el mundo. Oye, no seas fome, no íbamos a hacer sketch y esas cosas. Ya, sí, tiene razón. Retrocede. Por muy aburrido que sea, debemos empezar con una definición básica del concepto de inflación, conocido como el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. En la práctica, la evolución de la inflación se mide por la variación del índice de precios al consumidor, IPC. Hay países donde la inflación se encuentra controlada por debajo del 10% anual, otros con inflaciones medias que no superan el 20% anual, y países en los que el crecimiento sostenido de precios ha superado el 100% anual. Cuando la variación de los precios alcanza el 50% mensual, se le denomina hiperinflación. Pues están súper caros los zapatos. Sí, weón, no me alcanza a comprárselo a mi polola, weón. Pero no tenéis polola, weón. Tienes razón, weón. Nos dirigimos al Instituto Nacional de Estadísticas, ente que se encarga de medir la inflación, para averiguar las herramientas utilizadas a la hora de calcular este fenómeno. Julio Pinto, economista del Departamento de Precios del INE, nos explica el proceso con conceptos claves como el IPC. El IPC es básicamente una canasta de bienes y servicios, ¿ya?, consumido por los hogares, por un hogar promedio en Chile, y lo que hacemos mensualmente es levantar precios de esa misma canasta, por así decirlo. Es una canasta fija que uno levanta precios mensualmente, mes a mes. Salimos a terreno a levantar precios de los mismos bienes. Y es así donde uno va haciendo comparaciones respecto al periodo anterior y así se van obteniendo las cifras de variaciones. Pero ¿nos podría dar su definición en palabras simples? ¿Nos podría ejemplificar? Lo que causa principalmente es te pierde poder de compra, ¿ya?, por así decirlo. Un ejemplo sencillo, si tú tienes 100 pesos hace 3 años, te puedes comprar 2 chocolates de 50 pesos. Al día de hoy, con esos 100 pesos ya no te puedes adquirir los 2 chocolates, te va a alcanzar para uno. ¿Ya? Eso es inflación. Hola cabros, ¿cómo están, weón? Bien. Vale, feliz están. Hola. Hola cabros, Giorgio. Hola. ¿Qué? Si están caras las minas, pues, weón. Desde el INE, eso sí, nos aclararon que con respecto a la inflación solo tienen la facultad de calcular y que en ningún caso pueden emitir su opinión o proponer soluciones al respecto. Efectivamente, nosotros somos los encargados de medir y crear el IPC, y hay otra institución que es el Banco Central, que son los que se encargan, tienen como meta un rango de inflación, ya que es un 3% en un largo plazo. Puta, weón, se viene el Mundial de Brasil y yo no tengo tele, weón. Pero puta que están caras las weás, weón. Oye, pero quedan 2 años todavía, weón. Cállate, weón. Para conocer más profundamente las causas, soluciones y la historia de la inflación, visitamos al profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, que nos entregó información clara y precisa sobre el tema. La inflación en Chile se desató con la Guerra del Pacífico. Ese es el origen. Y el origen, ¿por qué suele suceder así en muchos países? Piensen en lo que sucede en una guerra. Uno tiene enormes necesidades de armas, de soldados, de uniformes, cañones, rifles, y el gobierno se encuentra sin la plata. Y típicamente, bueno, en lugar de subir los impuestos a todo el mundo para pagarlo ahí, compra, como tiene el monopolio del dinero, fabrica dinero y compra esos artículos. ¿Por qué se produce inflación? Entonces se produce inflación, no sé, estoy poniendo en términos simples, cuando hay mucho más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes. Y lo que sucede cuando hay mucho más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes, los precios suben, ¿no? Es como una subasta. Si yo vendo Picasso a $1.000, todos compramos el Picasso. Le das la subasta y a $1.000.000 y se acabó. Bueno, cuando hay muchos billetes, todo el mundo puede comprar y entonces el precio se infla. Pero entonces, Joseph, ¿existe una causa única para la inflación? Hay múltiples causas a la inflación. Yo le di una de las inflaciones desatadas, es típicamente una guerra, pero no solo puede ser una guerra, cuando
caso de la Unidad Popular, cuando el gobierno quiso hacer muchas de las cosas buenas que quería hacer, pero el Congreso no se le permitía aumentar el financiamiento. Entonces tenía dos opciones, o no hacer las cosas que quería, o hacerlas pero sin el financiamiento. Y optaron por la segunda, hacerlas sin el financiamiento. Eso significó imprimir muchos billetes, y como la producción no estaba del todo, los billetes, para tener una idea, entre 1970 y 1973 se aumentó 15 veces. Oye, gordo, ¿y si nos tomamos un heladito? Aunque están un poco caros igual. Ay, los encuentro están súper baratos. No, pues weón, tan caro, si no nos sirve para el video, pues weón. Uno de los conceptos claves que surgen en la conversación con Joseph Ramos es el déficit fiscal, que es conocido como un posible disparador de un proceso inflacionario. Por una parte, suponiendo que partimos de una situación de equilibrio entre oferta agregada y demanda agregada, un incremento en el gasto del gobierno sin que sea acompañado por un incremento similar en los ingresos tributarios generará tanto un exceso de demanda agregada como un incremento en el déficit fiscal. Este hecho es el que señalan los keynesianos como disparador del proceso inflacionario. ¿Qué pasó? Nada, weón, hace un año me alcanzaba con Luca para la aspirina y ahora está a 2.500, weón. Están muy caras esta weá. Weón, la cagó la weón, es un desagrado, weón. Es mara. Pero, ¿qué pasa en Chile? ¿Ha sido la inflación un problema para nuestro país? Nuestros especialistas dan las claves y épocas en que la inflación ha sido tema. Chile tiene una historia inflacionaria, ¿ya? Una de las principales razones de que hoy en día tengamos instrumentos indexados al IPC o instrumentos que miden inflación como la UEF, ¿ya? Tiene que ver un poco de eso. En los años 70 tuvimos mucha historia inflacionaria, ¿ya? No obstante, a partir de los años 90 el Banco Central se puso como meta controlar. La inflación en Chile, para tener un poquito de historia, entre 1940 y 70 promedió como 30% anual cada año. En el 72, 73 mejor dicho, durante el UP, donde se expandió mucho más, llegó a 600%. Tomó varios años, muchos años, la verdad, del 600% en el 73, como a bajar como a 10% en el año 81. Oye, así que la Chile te invitó a la fiesta de relación. Sí, ahora me invitaban a comprar algo formal y los ternos están terrible caros. ¿Qué hacemos? Están muy caras esta weá. Aunque están un poco caros igual. Y bueno, no me alcanza a comprárselo a mi polola, weón. Puta que están caras las weás, weón. Si están caras las minas, pues weón. Están terrible caros. No hay duda de que la inflación es un fenómeno que afecta directamente a las personas, ya que éstas pierden poder adquisitivo y deben reorganizar sus prioridades a la hora de comprar. Afortunadamente, como pudimos apreciar, la inflación en Chile está estabilizada y nuestros bolsillos no corren peligro, no al menos por ahora.